límite de una función compleja. Las funciones complejas frente a los límites se comportan de manera análoga que las funciones definidas en R2. Para comenzar a definir voy a considerar dos números complejos. Entonces, sea z sub 0 y w sub 0 dos números complejos y f de z una función definida en un entorno punteado de z sub 0, entonces el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a w sub 0, sí, solo sí. Para todo épsilon positivo existe un delta positivo tal que el valor absoluto de la diferencia entre z y z sub 0 es menor que delta y mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de la diferencia entre f de z y w sub 0 es menor que épsilon. La definición de límite nos permite comprobar que un punto dado es el límite de dicha función, pero no nos permite determinar el valor de dicho límite. Entonces, lo que la definición nos quiere expresar es que para todo épsilon positivo existe un delta positivo en donde a z, que pertenece al entorno del centro z sub 0 y radio delta, le va a corresponder una imagen perteneciente al entorno de centro W y radio épsilon. Ejemplo de límite de variable compleja. Vamos a probar que el límite de la función iz sobre 2 cuando z tiende a 1 es igual a i sobre 2, sabiendo que el módulo de z es menor a 1. Lo primero que vamos a hacer es simplificar una de las expresiones, el módulo de f de z menos w sub 0. ¿Quién es f de z? F de z es iz sobre 2 y w sub 0 es i sobre 2. Vamos a reemplazar. Entonces el módulo sería f de z menos w sub 0. Lo que vamos a hacer ahora es factorizar i sobre 2 y por propiedad de módulo nos queda el módulo de i sobre 2 por el módulo de z menos 1. También podemos comprobar que i sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 2. Entonces nos va a quedar 1 sobre 2 por el módulo de z menos 1. Entonces la definición que nos dice que para todo épsilon mayor a 0, el módulo de f de z menos w sub 0 va a ser menor que épsilon. Esto es para cada épsilon que tome. Entonces reemplazamos esa expresión que habíamos sacado al principio y nos queda que el módulo de z menos 1 sobre 2 va a ser menor a épsilon. Y despejando z menos 1 vamos a obtener que el módulo de z menos 1 va a ser menor que 2 épsilon. Por la definición del límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 va a ser igual a w sub 0, sí, solo sí. Para todo épsilon mayor a 0, entonces existe un delta mayor a 0 tal que el módulo de z menos z sub 0 es mayor a 0, menor a delta. Nos detenemos ahí. Eso que significa tener que el módulo de z menos 1 es mayor a 0, menor a delta. Entonces, si comparamos con lo que obtuvimos anteriormente, el módulo de z menos 1 es menor a 2 épsilon, entonces podemos concluir que delta va a ser igual a 2 épsilon, o para cada épsilon que tomemos, la relación sería que épsilon va a ser igual a delta sobre 2. Recordemos que el módulo de z es menor a 1. Representándolo en el gráfico, vamos a tener ese módulo de z menor a 1, va a tener centro 0, radio 1. Y como es menor, lo hacemos con línea punteada. Luego vamos a tomar el delta mayor a 0 con centro en 1 y radio delta. Los puntos que vamos a considerar van a estar dentro de esta intersección, por la intersección. Aquí vamos a tener un punto Z que se acerca a 1. Si yo tomo ese delta, entonces el épsilon, para que se cumpla en el plano W, el épsilon va a estar con centro I sobre 2 y con radio delta sobre 2.
Entonces, para cada z, aquí estaría f de z. Y esto sería la aplicación de f de z igual a iz sobre 2. En conclusión, a medida que z se aproxime a 1, f de z se va a aproximar a i sobre 2. F de z se va a aproximar a i sobre 2. Por lo tanto, podemos concluir que el límite de la función iz sobre 2 cuando z se aproxima a 1 es igual a i sobre 2. Una función continua compleja. ¿Cuándo una función continua es compleja? Una función f es continua en un punto z sub 0 si se satisfacen tres condiciones. La primera condición es que exista f de z sub 0. ¿Qué quiere decir esta? Que la función f esté contenida en z sub 0. La segunda condición es que exista el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z. La tercera condición, y la más importante, es que exista el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, que es igual a f de z sub 0. La tercera condición, ¿por qué es importante? Porque la tercera condición contiene a las otras dos, a la primera y a la segunda. ¿Esto qué quiere decir? Que implícitamente queda demostrada la existencia de ambos miembros. Podemos decir, entonces, el límite de z cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a f de z de sub 0 si y solo si para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0 tal que para todo z se verifica que el valor absoluto de la diferencia de z y z sub 0 es menor que delta. Entonces, la diferencia de f de z y f de z sub 0 es menor que epsilon. Una función de variables complejas se dice que es continua en una región R si lo es en todos los puntos. Para que quede más claro esto, le vamos a presentar unos ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos la función f sub 1 de z, que es igual a la parte real del complejo z, y para saber si es continuo debemos evaluar el límite de z tendiendo a z sub 0 de f sub 1 de z, y este debe ser igual a f sub 1 de z sub 0. Primero, para saber qué es f sub 1 de z sub 0, vamos a cambiar la expresión del complejo z sub 0, lo vamos a poner como f de a más b, y vamos a aplicar la correspondencia, por lo que va a tomar solo la parte real del complejo a más b, por lo que nos daría por resultado solo la componente real, que es a. Luego evaluamos el límite de la parte real del complejo z en z tendiendo a z sub 0, por lo que podemos escribirlo de forma del límite de xy que tiende a b de la parte real del complejo x más y tomando solo la parte real nos va a quedar x. El límite de xy que tiende a b de x nos va a dar como resultado la componente real, que sería a. Como nos dan el mismo resultado, podemos decir que la función f sub 1 de z igual a los reales o la parte real de z es continua en el conjunto de todos los números complejos. Luego, en el ejemplo 2 tenemos la función f sub 2 de z,
que corresponde a la parte imaginaria del complejo Z y también debemos evaluar de la misma manera. Primero, averiguando si el límite de Z que tiene Z sub 0 de f sub 2 de Z es igual a f sub 2 de Z0 y vamos a partir también de f sub 2 de Z0 escribiéndolo como A más I B, y esto aplicado a la regla de correspondencia va a quedar solo la parte imaginaria de dicho complejo, por lo que el resultado sería solo la componente imaginaria. Luego evaluamos el límite de Z teniendo Z sub 0 de la parte imaginaria de Z, por lo que podemos escribirla como el límite de XY que tiende a B de la parte imaginaria del complejo X más Y. Tomando solo la parte imaginaria, nos queda el límite de XY que tiende a B de la parte imaginaria que sería Y, y esto nos da como resultado la componente B, que sería la parte imaginaria. Al darnos el mismo resultado, podemos concluir que la función f sub 2 de Z, que es igual a la parte imaginaria del complejo Z, es continua en el conjunto de los números complejos.